lo que ya es público y notorio de que la Cámara de Diputados esta madrugada le dio media sanción al proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, modificado precisamente tras largas negociaciones en el ámbito de la Cámara de Diputados, para avanzar en el programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. La sanción dada en la Cámara de Diputados no incluyó el aval al programa económico impulsado por el gobierno, que es lo que pretendía el ministro de Hacienda, sobre todo el ministro de Economía, Guzmán, pero esto fue excluido, digamos, del texto que se sancionó. La cuestión pasa ahora a la consideración de la Cámara de Senadores, donde habrá que ver cuál es la actitud que se sigue, dada la postura pública de la vicepresidenta de la Nación. Pero hay una recomendación para que efectivamente se dé la sanción definitiva al proyecto que evita que la Argentina caiga en default ante la exigencia de pagos que deben efectuarse en el transcurso de las próximas semanas. El debate fue muy extenso, hubo oradores realmente muy interesantes durante las distintas exposiciones. Hubo también algunos cruces fuertes que se dieron entre, digamos, distintos expositores, y hubo oposición por parte de 37 legisladores a votar el proyecto, que obtuvo 204 votos a favor. También se registraron abstenciones, fueron 11, entre las que se cuentan las de los diputados de San Luis, Zavala Chacur y Carlos Ponce. Los legisladores de San Luis hablaron todos menos Ponce en el transcurso del plenario de ayer en la Cámara de Diputados. El primero en hacerlo fue Claudio Poggi, que hizo una fuerte crítica al estado actual de la situación económica en la Argentina, y se refirió a la necesidad de que se vaya a la austeridad en el gasto público, y señaló que ir a la austeridad en el gasto público no implica afectar, digamos, los pagos digamos, que se atienden por necesidad social, además de aquellos que surgen de la ley, como es el caso de los jubilados. Esta es parte de la exposición de Claudio Poggi ayer ante los legisladores nacionales. El tema de fondo, que no es parte de esta ley, porque no nos compete como Congreso, pero que sí preocupa y mucho, porque hace al futuro de la Argentina, es lo que surgió de las explicaciones que nos dio el ministro de Economía, Guzmán, el lunes, explicando el plan que tiene el gobierno, más o menos el plan que tiene el gobierno, para los próximos tiempos. Y la verdad que ese plan nos muestra un futuro negro, más inflación, más impuestos, más emisión, y cuando se termine la emisión, más deuda, y un gasto público que crece indefinidamente. Esa es la foto y la película que nos contó para adelante. Y la verdad que gran parte de esto se debe a que se ha naturalizado que siempre estemos en rojo en nuestras cuentas, que siempre los gastos públicos superen en exceso los ingresos genuinos, y siempre estamos obligados a salir a financiar ese rojo con emisión monetaria, es decir, con inflación, con endeudamiento caro o con más impuestos. Salvatajes carísimos para los argentinos. Después de esas manifestaciones, Poggi entró en el concepto de que es necesario que el Estado sea austero en sus gastos. Lo manifestó de esta manera. ¿Cuándo vamos a hablar de la austeridad en el gasto público? Austeridad. Cada vez que queremos tocar el tema se nos pone adelante a los jubilados, a los trabajadores, al gasto social, a la infraestructura necesaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es a ese gasto público al que nos estamos refiriendo cuando hablamos de austeridad. Tampoco es el gasto de la política. La política es la herramienta más noble para trabajar por el bien común. En todo caso, es el gasto público de los aprovechados de la política,
que malgastan los impuestos de los argentinos. La austeridad tiene que ver con revisar los privilegios, las superestructuras sobredimensionadas, innecesarias, de organismos del Estado, llenas de funcionarios, los directorios carísimos de las empresas y sociedades del Estado, los directorios carísimos de los fondos fiduciarios, algunas embajadas carísimas que no aportan media oportunidad de progreso para la Argentina y, por supuesto, viáticos, autos oficiales y dale que va. Eso es el gasto superfluo, ese es el gasto improductivo. Y como verán, ahí no hay ningún jubilado afectado, ningún trabajador afectado, ni un gasto social involucrado, ni ninguna obra paralizada, ni ningún derecho que se quite, salvo algún privilegio. Para referirse precisamente a la falta de autoridad, de austeridad en los gobiernos, Claudio Poggi se refirió a recientes determinaciones adoptadas en el ámbito de la provincia de San Luis. El gobernador de la provincia convocó extraordinarias a la legislatura provincial en febrero. ¿Saben para qué? Para aumentar el 50% la cantidad de ministerios del gobierno de la provincia de San Luis. Uno diría, ¿Ministerio de Salud? No, ya estaba. ¿Ministerio de Educación? No. ¿Ministerio de Justicia? No, tampoco. ¿Ministerio de Seguridad? No. ¿Ministerios que tienen que ver con las áreas de producción, de generación de empleo? No. Otros. No justifica ni mencionarlos. Lleno de funcionarios, por supuesto, a partir de esos ministerios nuevos. 50% más la estructura del Estado de la provincia. Nada que tenga que ver con los servicios básicos. Digo esto porque es una experiencia que tiene mucho que ver con el gasto público, nacional, provincial, municipal, improductivo, innecesario, superfluo, que es el que tenemos que revisar. Partes de la intervención de Claudio Poggi en el debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley para autorizar al Poder Ejecutivo a acordar con el Fondo Monetario Internacional el refinanciamiento de la deuda que la Argentina mantiene con ese organismo internacional. Digamos que la compañera de bancada de Claudio Poggi, Karina Bachey, también leyó un discurso en el que se refirió en términos muy duros a la situación económica actual. Habló de la inflación y de la necesidad de recomponer, digamos, los lineamientos políticos económicos en la Argentina y de fomentar la producción. Alejandro Cacase también ayer habló en el recinto nuevamente. Él y Tetase son los voceros de su bloque en materia de economía. Y Cacase señaló en el transcurso de su alocución lo que vamos a escuchar ahora. Se ha generado en estos días, por la discusión que estamos teniendo en este Congreso, mucha expectativa sobre qué implica este acuerdo. Entonces los ciudadanos nos preguntan cuestiones muy elementales. ¿Va a resolver este acuerdo la situación de la pobreza en la Argentina? No. ¿Va a resolver este acuerdo la situación del empleo en la Argentina y generar nuevos puestos de trabajo? Tampoco. ¿Va a generar crecimiento y desarrollo para nuestro país? Tampoco. ¿Va a resolver el problema de la inflación en la Argentina que está castigando el poder adquisitivo de los ciudadanos? Seguramente tampoco lo va a hacer. Entonces legítimamente nos preguntan ¿por qué votan la ley? ¿O por qué avalan que haya un acuerdo? Y la simple razón que tenemos es que haya ley para que no haya default en la Argentina. Y esto lo debemos abordar con seriedad, porque las consecuencias del default son muy graves. Las consecuencias del default es que entramos en cesación de pagos con el FMI, quedamos fuera de todos sus programas, que se acumulan los vencimientos y tendríamos que pagar todo antes de acceder a cualquier refinanciación. Implica que no podríamos acceder al crédito de otros organismos multilaterales. Implica la caída de los acuerdos con el Club de París. Implica que rebajen la calificación crediticia de la deuda argentina, que ya bastante baja está, y a partir de eso nadie nos confía ni nos preste, y a raíz de eso implicaría la completa salida de la Argentina del sistema financiero internacional y el agotamiento de nuestras reservas. Esto creo que es importante enunciarlo, presidente, porque aquí estamos por una razón, nuestro bloque de Evolución y todos los bloques de Juntos por el Cambio que han trabajado con tanta responsabilidad en el día de ayer para llegar a lograr este dictamen. La consigna que tiene nuestro frente político en el Congreso hoy es la de evitar el default, pero que no confunda
el oficialismo que es eso un aval al programa económico que están llevando adelante y que está produciendo esta espiral de decadencia económica en nuestro país. Tras esta crítica formulada por Alejandro Cacase en su alocución y la explicación de por qué se estaba dispuesto a votar afirmativamente sin que esto signifique un apoyo a la política económica, vinieron las críticas al gobierno. Porque lo escuchábamos al comienzo al miembro informante del oficialismo decir de esta paradoja que él encuentra en que no quieren ir al fondo pero terminan yendo. No, ¿sabe qué, presidente? Yo la primera paradoja la encuentro en que ellos dicen que esto es para arreglar una deuda del gobierno anterior, pero resulta que van y le piden 5.000 millones de dólares más al fondo. Y la segunda paradoja que encuentro es que mientras estamos acá toda la oposición sentados tratando de darle una solución y racionalidad a este debate, es el propio oficialismo y su bloque el que le retasea apoyo a esta solución. Esa es la paradoja verdadera que se encuentra en este debate. Bueno, se estaba refiriendo a la situación de un sector del bloque del oficialismo que finalmente terminó votando en contra, es el que responde esencialmente a Máximo Kirchner. Máximo Kirchner no participó del debate, bajó al recinto de la Cámara de Diputados cuando estaba a punto de votarse y votó en contra. También Cacase tuvo estas expresiones ayer en el debate. Dice luego el miembro informante del oficialismo que este es el único acuerdo en el que no hay ortodoxia y que además el FMI ha reconocido por primera vez en la historia que la inflación es un fenómeno multicausal. Bueno, ahora yo veo las medidas del programa y no sé si es que han abrazado la ortodoxia o han comprado la receta del FMI, pero la reducción de la emisión, la suba de las tasas de interés, la reducción del déficit bajando el gasto en subsidios son todas herramientas bastante ortodoxas de la política monetaria. Ahora bien, es importante que estén esos objetivos señalados, porque acá el gobierno va a tener una responsabilidad. Nosotros estamos aprobando el financiamiento, pero tienen una responsabilidad de cumplir con esos objetivos, de la reducción del déficit, de la acumulación de reservas, de reducir los subsidios en un 0,6% del PBI, pero ahora vienen muy mal haciéndolo, presidente. Acaba de salir el informe de ejecución presupuestaria de febrero de este año de la Oficina de Presupuesto del Congreso y muestra que ya en este mes ha subido el déficit primario en más de un 30% y ha subido la ejecución de los subsidios en 109% respecto del año pasado. Entonces, les vamos a dar la herramienta hoy, pero que actúe el oficialismo con responsabilidad. Porque si dicen que tienen una meta, pero vienen acá y la empiezan a relativizar y que por ahí no la cumplan, nos vamos a encontrar con que ni bien aprobado ese acuerdo en cuestión de la primera revisión trimestral, ya entremos en incumplimiento. Y eso correrá absolutamente a cargo del gobierno. Tras estas manifestaciones de crítica, Cacase añadió hasta el final de su intervención lo siguiente. Hablaron de una inflación que iban a reducir, que es el principal problema económico y político que tiene hoy la Argentina. Dicen que lo van a abordar gradualmente, pero resulta que lo abordan gradualmente para arriba, presidente. En un año de recesión como el 2020 tuvimos 36% de inflación, en el 2021 superó el 50% y ya en 2 meses llevamos más de 8% de inflación acumulado. Es por eso, presidente, que desde nuestra bancada le damos la herramienta al gobierno que está pidiendo el financiamiento, pero que no confunda de ninguna manera que estamos con esto avalando un plan económico fracasado que ha llevado a la Argentina a una profunda y triste situación económica y de subdesarrollo. Gracias, presidente. Bueno, ese fue Alejandro Cacase en su intervención ayer en el plenario de la Cámara de Diputados de la Nación. Horas después, ya en las horas finales del debate que se prolongó hasta las 3 de la mañana, habló Natalia Zavala Chacur. Natalia Zavala Chacur hizo esta exposición anoche, esta madrugada, en el Congreso Nacional. Bueno, señor presidente, ocupo esta banca representando al pueblo de San Luis y comparto el espacio político que lidera el doctor Alberto Rodríguez Sá, con lo cual no vengo a decir nada que no haya dicho ya mi gobernador o el gobernador de la provincia.
Estamos convencidos que el acuerdo stand-by adquirido o firmado por el presidente Macri en el 2018 no cumplía con lo que establece la Constitución Nacional. No cumple con lo que establece en su artículo 4 ni en su artículo 75, inciso 4 e inciso 7, tornándolo de esta manera en ilegítimo. También estamos convencidos que en aquel momento, y la actualidad lo corrobora, la Argentina no estaba en condiciones de hacer frente al pago de semejante deuda. Y por último, y no por ello menos grave, tampoco sabemos cuál fue el destino de los recursos que desembolsó el fondo. Se habla de fuga de capitales, se habla de financiamiento político, etcétera. Lo real es que no hay una obra que tenga que pueda decirse que se financió con la deuda adquirida en aquel entonces. En este marco, y como se lo expresaba el gobernador de nuestra provincia, Alberto Rodríguez Sá, al presidente, y voy a citarlo de manera textual, podemos decir que, decía Alberto Rodríguez Sá, con la plata no se ha realizado una alcantarilla, un cordón cuneta de una cuadra. Es una deuda absolutamente odiosa. Todos sabemos que cuando la deuda se toma y esta deuda o estos recursos no benefician al pueblo, la misma se transforma en una deuda odiosa. Entonces debemos o debe tenerse en cuenta lo que los tratados establecen al respecto. Bastante difícil fue transitar la época de Macri presidente. Me tocó ser ministra de Economía de la provincia. Creo que el país entero sufrió muchísimo esa etapa. Los gobernadores fueron citados a hablar de consensos y pactos fiscales, fueron citados en diversas oportunidades para ver cómo hacían las distribuciones de algunos aportes totalmente discrecionales, pero nunca fueron citados para hablar si correspondía ir al fondo o no. Esto no sucedió. El federalismo no estuvo presente. No estuvo presente el federalismo con la representación de los gobernadores, ni estuvo presente el federalismo con el Congreso expidiéndose al respecto. Creo necesario que esto se investigue. Pido por Dios que esto se investigue. Y lo hago pensando que esto es una necesidad, principalmente procurando la tranquilidad del pueblo, pero también dándole la transparencia que el gobierno merece o que quienes ejercen el poder merecen. Para cerrar, y he escuchado en este recinto varias veces hablar de gastos superfluos, que obviamente comparto 100% que hay que eliminarlos, y este es en parte lo que el modelo San Luis tiene, puesto que el modelo San Luis, ustedes saben que no tenía deuda, al contrario, la nación le debía a la provincia y Macri tampoco le pagó en su momento. Sin embargo, lo que más me llamó la atención que el que lo trajo a este recinto fue un ex gobernador de la provincia, el diputado actual. Y yo les quiero contar que él dejó la provincia endeudada, que nosotros recibimos San Luis en el 2015 con un déficit presupuestario y un déficit financiero. Y un déficit financiero que no tenía una deuda con el Fondo Monetario Internacional ni con organismos externos, no, la tenía con el mismo pueblo puntano. Y eso no se puede perdonar. A nosotros nos costó, tuvimos que investigar la deuda, analizar la deuda y por último pagar aquella que correspondía ser pagada. Espero que trabajemos en este mismo sentido. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, Natalia Zavala Chacur, al expresarse esta madrugada en la Cámara de Diputados y en la alusión
a las manifestaciones que había tenido durante su discurso el diputado Claudio Poggi. Vamos a escuchar música, a la pausa y volvemos.